Continuando con el tema de las aminas, vamos a trabajar en este caso con síntesis, es decir, las reacciones para producir las aminas. Las reacciones de aminas o síntesis de aminas son aminación reductiva, acilación y reducción de aminas, reducción de nitrocompuestos, reducción de nitrilos, alquilación de amoníaco por sustitución. La aminación reductiva ocurre por, primero, la aminación o el ataque nucleofílico del amoníaco, amina primaria, o a secundaria al carbono electrofílico de una cetona o un aldehído, como vemos aquí, cetona o aldehído. Primero va a ser el ataque nucleofílico donde va a entrar el amoníaco o la amina, posteriormente va a salir el oxígeno. Esta estructura que se forma por el doble enlace carbono-nitrógeno puede ser una imina, como lo vemos aquí, o una oxima. Si esta R, en lugar de ser un alquil, un aril o un hidrógeno, simplemente es un OH, se llamaría oxima. Este procedimiento es un poquito complicado, simplemente quiero que vean lo que ocurre directamente. Sale el oxígeno y se sustituye por este nitrógeno que está acá, ¿ok? Entonces forma ese enlace que vemos allí. Finalmente entran dos hidrógenos para saturar ese doble enlace. Así se obtiene amoníaco. Así, si el que ataca es el amoníaco, se va a obtener una amina primaria. Si el que ataca es una amina primaria, entonces se producirá una amina secundaria. Y si el que ataca es una amina secundaria, se convertirá en una amina terciaria. Aquí tenemos un ejemplo un poco más específico, ¿verdad? Aquí tenemos una cetona o un aldehído. Fíjense que les decía que si está un grupo OH unido a la amina, esto es lo que se llama una hidroxilamina. Entonces, esta hidroxilamina es el nitrógeno el que va a sustituir el oxígeno que tenemos acá, ¿ok? Fíjense, salen los dos hidrógenos de la amina con el oxígeno para formar la molécula de agua. En cambio, el nitrógeno es el que sustituye al oxígeno. Me queda NOH. Posteriormente, por una reducción, entran hidrógenos suficientes, uno aquí en el carbono y uno aquí en el nitrógeno para dar la amina primaria. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Ahora sí ya con nombre y apellido, tenemos una 2-pentanona, una cetona y un aldehído. La hidroxilamina, nuevamente, va a salir el oxígeno que tiene la cetona y los dos hidrógenos. El nitrógeno es el que va a hacer la sustitución por el oxígeno y me da este compuesto. Posteriormente, por hidrogenación, por reducción, van a entrar tantos hidrógenos aquí como sean necesarios para formar la amina. Por supuesto, con la amina no necesitamos este grupo OH. Entrarían dos hidrógenos aquí arriba y un hidrógeno aquí en el carbono. Lo mismo para hacer un aldehído. Si son aminas secundarias, como en este caso, es decir, para producir aminas secundarias, ¿ok? Se necesita una amina primaria. Entonces, esta es la amina primaria. Fíjense que aquí hay una comilla y aquí dos comillas. Esto quiere decir que las tres R pueden ser diferentes, ¿ok? Que no importa si son iguales o son diferentes. Simplemente te están diciendo que son, por ejemplo, son compuestos diferentes. Por decir, este es un metil, un etil y un propil. No importa, es diferente. O las tres pueden ser hidrógenos, punto. Entonces, si es una amina primaria, ¿qué va a pasar? Nuevamente van a salir estos dos hidrógenos que tienen la amina con el oxígeno para formar agua. Y el nitrógeno va a tomar el lugar del oxígeno. Posteriormente se colocan dos hidrógenos por reducción, uno aquí arriba y uno aquí abajo, y me da la amina secundaria. Finalmente, si necesitamos formar una amina terciaria, pues aquí tendría una amina disustituida. Y así progresivamente. La acilación por reducción. La acilación-reducción. Como su nombre lo indica, ya nosotros conocimos lo que era la acilación cuando vimos las reacciones de los aromáticos. Es decir, si teníamos, por decir, un cloruro de metilo, de metanoilo,
Entonces, el grupo metanoilo era el que se unía al halógeno, salía el cloruro. Lo mismo ocurre aquí. Por acilación, sustitución nucleofílica, este NH2 del amoníaco, de la amina, que esa amina puede ser primaria o secundaria, por sustitución nucleofílica, el NH2 ataca el carbono y sale el cloro. Se produce lo que es la amida. La amida, finalmente, por la reducción, se colocan hidrógenos necesarios en este carbono para que salga la acetona y nos forma la amina secundaria. Y así progresivamente. Si tenemos, fíjense que aquí está una R, aquí está una R. Entonces, aquí tomaríamos la cadena carbonada de halogenuro de ácido y aquí pues la amina completamente. Toda esta parte entraría acá. Si tiene dos, si es el amoníaco nada más, simplemente tapamos esto y nos daría una amina primaria. Si tenemos una amina primaria, como la vemos acá, si utilizamos una amina primaria, entonces nos da una secundaria. Y si tuviéramos una amina secundaria, pues aquí sería R1, R2 y la R3. Sería una amina terciaria. Reducción de nitrocompuestos. También trabajamos esta reacción cuando trabajamos con los aromáticos. Hicimos la reducción de nitrocompuestos agregando grupos nitro al anillo aromático. Posteriormente, por reducción, utilizando hidrógeno, o específicamente trabajamos pues con esta reacción que teníamos aquí con ácido clorhídrico con hierro, era que salían los oxígenos y entraban los hidrógenos para formar la fenilamina. También tenemos un ejemplo con ácido clorhídrico y zinc. Reducción de nitrilos. Los nitrilos, ya recuerden que nosotros trabajamos en nomenclatura lo que era el nitrilo. Bueno, eso está como que más fácil, ¿verdad? Simplemente meter hidrógenos en el carbono y el nitrógeno para formar lo que es la reducción o lo que es simplemente saturar ese doble enlace. Recordando que estos hidrógenos que están aquí, que son liberados por este compuesto, inicialmente son de carga negativa y uno de carga positiva. ¿Ok? Finalmente se introducen hidrógenos necesarios. Se necesitan dos aquí y uno acá para que se pueda formar esa amina. Alquilación del amoníaco por sustitución SN2. En la alquilación del amoníaco, fíjense que tenemos ese grupo amonio en la parte alta, ¿sí? Sustitución nucleofílica bimolecular, ocurre en un solo paso, sale el halógeno y entra la amina. Por supuesto, uno de estos hidrógenos se va a ir con el halógeno. Entonces, en este grupo alquil se une un grupo NH2. Ese grupo NH2, fíjense cómo está acá, NH2 que se une allí, tiene carga positiva, entonces el halógeno que tiene carga negativa retira el hidrógeno para formar esa amina primaria. La amina primaria se une con otro halogenuro de alquilo, por eso se llama alquilación, para producir la amina secundaria. Y la amina secundaria se une con otro grupo halogenuro de alquilo para producir una amina terciaria, perdón. La terciaria puede continuar hasta convertirse en una amina cuaternaria. Simple, bastante sencilla. El gran problema es que estas aminaciones son consecutivas y por supuesto no solamente se va a obtener una amina primaria, del amoníaco no solamente se obtiene la primaria, sino que también voy a obtener la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Qué sucede? Que hay bajo rendimiento. Fíjense que simplemente si yo quisiera hacer la amina primaria por sustitución del NH2 por el BR, no solamente voy a obtener la amina primaria, voy a tener 45% de la amina primaria, también se va a producir casi 45% de la amina terciaria. Trazas de la secundaria, trazas de la terciaria y trazas de la cuaternaria. Es decir, hay un bajo rendimiento porque si yo necesito prácticamente un 100% del producto,
prácticamente necesito un 100% del producto, solamente el 50% del producto deseado es lo que se está formando. Todo lo demás serían subproductos. Esto es pérdida de rendimiento y material y económicamente no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Bueno, la síntesis de Gabriel para hacer lámina primaria es simplemente un exceso. Esa no es la vía más adecuada para hacer la aminación. Sin embargo, se llama síntesis de Gabriel a la primera etapa, donde el amoníaco ataca a los enuros de alquilo, pero en presencia de un exceso de amoníaco. Así, el haluro de alquilo es mucho más propenso a chocar con moléculas de amoníaco y no con otra amina primaria. Por eso es que se solicita que haya un exceso, se necesita que haya un exceso de amoníaco para procurar prácticamente el choque con el halogenuro de alquilo y evitar que hayan sustituciones consecutivas para producir la secundaria, terciaria y cuaternaria.